Bueno, seguimos, estábamos de charla y quería parar y no podía. Emi, ¿cómo vas? ¿Convencido? ¿No convencido? Quedé preocupado para ver si se escuchó, por si se escuchó la sentencia que dice unos segundos antes. No sé si salió al aire, pero no sé. Vamos a dejar ahí una incógnita que el público imagine. Si se escuchó eso, no sé. No sé, pero era algo de tu convencimiento, ¿no? Respecto a las candidaturas. Era un análisis político, básicamente. Sí, bueno, bien, capaz que en esta segunda parte te convence alguna de las dos posturas un poco más. Queríamos hablar un poco, entrar en lo que ha sido este último gobierno del Frente Amplio. Tal vez estaría bueno que nos comentaran capaz algún aspecto que pueden destacar como de lo más positivo que ha tenido este último gobierno que está finalizando del Frente Amplio y cuál es la principal crítica o la principal área política donde consideran que el Frente no ha podido entrarle del todo, que tal vez ha sido más compleja la gestión y no se han podido cumplir los objetivos que estaban planteados de cara a este segundo gobierno. Yo creo que hay una cuestión que es realmente muy clara de este segundo periodo de gobiernos, y es el avance sustantivo, ¿verdad?, en todo lo que llamamos la agenda de derechos, ¿verdad? Allí hay un trabajo muy intenso, muy bueno, que además marca cómo los debates se pueden ir dando desde distintas ópticas, y no hay que a veces tener un foco puesto tanto en la presidencia y en la figura presidencial, ¿verdad? Porque si uno ve esa agenda de derechos, casi toda ha surgido desde el Parlamento, ¿verdad? Y no por supuesto con coordinación con el Ejecutivo, pero no han sido iniciativas del Ejecutivo. Y yo creo que eso ha sido realmente un cambio muy significativo, porque son cambios culturales, ¿verdad? Cambios en la matriz cultural, digamos, del país, donde se está dando una batalla que es realmente muy fuerte, muy intensa y muy necesaria, ¿verdad?, para un país como el nuestro, que tiene una raíz bastante conservadora, ¿verdad? Vamos a reconocer que tenemos una sociedad que tiene características conservadoras. Entonces yo creo que ese ha sido sin duda un aspecto muy muy destacable de este segundo tramo del gobierno, ¿no? Yo creo que está bueno visualizar la gestión de gobierno frente amplista, ¿verdad?, como una gran gestión de gobierno que va teniendo distintos tramos por los periodos, pero que es una única gestión de gobierno que se inicia en el 2005 y que esperemos que siga por varios años más. Ignacio. Por lo que decía Alejandro, creo que estamos todos de acuerdo. Los avances en la agenda de derechos han sido enormes. Quiero destacar dos cosas sobre eso. El primero, el rol fundamental que ha tenido el movimiento social en esas luchas. Creo que la virtud del Frente Amplio ha sido acompañar esa acumulación que ha hecho el movimiento social en torno a todo lo que sea derechos. Pero también quiero afirmar que no es una agenda terminada. La implementación y sobre todo el control, a veces hasta algún tipo de aprobaciones y reglamentaciones están pendientes, y el próximo gobierno lógicamente va a tener que tener un ojo puesto en eso. Más allá de esa apreciación, quería destacar dos cosas. La primera, el reconocimiento al trabajo rural y la regulación que se ha hecho con respecto a eso. Creo que, como decíamos hoy, el tema de la agenda de derechos es clave, pero también hay que cambiar la vida de la gente en aspectos económicos, y siempre Uruguay, por ser un país tan cefálico y todas esas cosas que nos enseñan durante el liceo, posterga la vida de la gente que no vive en la ciudad. Este gobierno ha reconocido eso, está la ley de 8 horas, y creo que es algo a destacar, es un avance fundamental. Y un debe, un error, una crítica negativa al Frente Amplismo gobernante. Sí. Quería, si no te jode, aparte mencionar el tema de la incorporación de la discusión sobre ley de medios, que a mí me parece completamente clave, y creo que también es un tema que vamos a tener que tener seguimiento. Vos recién me preguntabas sobre algo... ¿Alguna crítica, una deuda, algo que te haya que sentido que en lo cual el Frente Amplio no fue lo que esperabas? Sí, críticas hay muchas, porque lógicamente gobernar un país no es una tarea sencilla, y los cambios que se han hecho son realmente muy vertiginosos. A mí en lo personal me preocupan dos temas. El primero es que he notado algunas señales
no tan claras con respecto a la temática de derechos humanos en este último gobierno. Me parece que el primer gobierno del Frente tenía un rumbo un poco más definido al respecto, y han habido señales que desde el IR hemos visto con cierta preocupación. En particular todo lo sucedido alrededor de la jueza Mota y toda esa temática, creo que es un retroceso con respecto al gobierno anterior. Con respecto también en realidad a derechos humanos, algunas políticas de parte del Ministerio del Interior nos han parecido difíciles de entender, en particular el tema de los mega operativos y bueno, creo que se han hecho algunas concesiones con respecto al aumento de penas para jóvenes infractores. Creo que eso es algo que también tenemos que rediscutir dentro del Frente Amplio, y el próximo gobierno lo tiene que entender con mucho cuidado. El otro aspecto es el tema de la reforma de la salud, que tomó un vértigo tremendo en el primer gobierno del Frente Amplio. Empieza a mostrar que tenemos que volcar mucha inteligencia en volver a pensarla, en tener una vocación firme de continuar con ese proceso de la forma que se merece. Creo que estos dos temas están tomados en ambas candidaturas, entonces estoy convencido de que el Frente Amplio en el próximo gobierno va a poner su inteligencia y las fuerzas necesarias para cambiar esto, así que tampoco es una preocupación tan grave. Yo creo que una de las cosas que nos falta, hemos trabajado en eso y han mejorado, pero nos falta, es dar un salto significativo, cualitativo en materia de servicios públicos, ¿verdad? Un país que está bien, que tiene un rumbo económico claro, que tiene un crecimiento sostenido, que está despegando, que verdad que tiene una población que cada vez vive mejor, que tiene una reforma tributaria, verdad que pone la carga sobre el que más tiene, como históricamente lo ha sostenido el Frente Amplio. Debe acompañar ese proceso con servicios públicos de calidad, ¿verdad? Porque además, en el fondo de que los servicios públicos sean de calidad, hay un tema también de justicia y hay un tema de equidad, porque los servicios públicos son a los que accede toda la población, ¿verdad? Y cuando el servicio en algún área de los servicios no es bueno, no es eficiente el Estado, hay población que se puede sustituir con servicios complementarios pagos, y hay población que no, y eso no ayuda a un desarrollo justo y equitativo de la sociedad, que es lo que nosotros luchamos. Por lo tanto, yo creo que es un debe y que tiene que ser eje del próximo gobierno, además de, por supuesto, que suscribo casi todos los puntos que ha mencionado Nacho, pero poder ofrecerle al ciudadano la tranquilidad de que los servicios son buenos. Y cuando hablamos de servicios públicos, hablamos, ¿verdad?, del servicio de salud, hablamos de los servicios de educación, hablamos de la infraestructura del país, hablamos de los servicios de comunicaciones, hablamos de absolutamente todo, ¿no? Que, insisto, es muy injusto decir que esto no se ha avanzado, ¿no? A veces hay cosas que hoy por hoy ya nos resultan tan naturales que parece mentira que sucedieron hace pocos años, ¿no? Yo digo, pensar que este país tenía un Ministerio de Educación y Cultura cuya única presencia era en Montevideo, donde el interior no tenía acceso al Ministerio de Educación y Cultura, y había poblaciones enteras que se le negaban el acceso a los servicios culturales, ¿verdad? Hay una transformación profunda con más de 100 centros MEC en todo el país, en el interior profundo, que le garantizan a las poblaciones más alejadas tener servicios culturales. Esto también es una transformación, porque es cierto que la gente necesita seguridad, claro que necesita seguridad, que la gente necesita salud, que la gente necesita educación, que la gente, porque nadie va a negar eso, pero también se necesitan servicios culturales, y más para un gobierno de izquierda, ¿verdad? Y esto es una transformación que tiene Frente Amplio. Y otras que son a veces tan mínimas, yo digo, pensar que hoy, yo qué sé, un compañero de 17, 18 años, capaz que no sabe, o no ya ni se acuerda, o ni lo vivió, lo que era una larga distancia, ¿verdad? Los que somos del interior sabemos, cuando tenemos partidos tradicionales que hablan tanto de descentralización y se llenan la boca con descentralización, que en este país levantar un tubo
en Paysandú, para llamar a Montevideo tenía un costo diferencial y era una larga distancia. Y se generaron hasta culturas familiares, ¿no? Sobre todo que las vivíamos los jóvenes cuando venían a estudiar a Montevideo, que las llamadas eran los domingos porque los domingos eran un poquito más baratas, ¿no? Y esas cosas que ya hoy son naturales. Yo creo que nadie sabe, un tipo de 15 años no sabe lo que es una larga distancia, ¿no? Porque hace 10 años que eso no existe más. Pero que son pequeños cambios que muestran esto que decíamos, la sensibilidad diferente. Ahora, es cierto, esos son mejoras en los servicios, pero sin dudas tenemos que apuntalar los servicios de salud. Los servicios de salud del Estado deben de ser excelentes, deben de ser de primera línea. La infraestructura del país tiene que ser otra. No podemos seguir teniendo la estructura vial en el estado que la tenemos, porque además significa una limitante para el crecimiento, para el desarrollo de nuestra economía, y yo creo que ese debería ser un objetivo muy claro, incluyendo, y con esto redondeo, en los servicios públicos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, que es uno de los debes que creo que tenemos que reconocer. Hay muchos esfuerzos, pero no podemos seguir teniendo viviendas exoneradas de impuestos de carácter social que salgan a la venta con costos de 120, 130 mil dólares, porque la verdad que no son accesibles para quienes tenemos un promedio salarial normal en el país. Por lo tanto, ahí hay ajustes para hacer, y es uno de los debes que tenemos, sobre todo para los sectores más jóvenes, ¿no? Sí, si te hablo como una señora indignada ahora, no puede ser que un alquiler sea igual en costo que lo que es un sueldo, lo que es aproximadamente un sueldo. La regulación de los alquileres me parece que es un tema que prontamente va a tener que ponerse en la agenda. Hay que trabajarlo con mucha inteligencia, ¿verdad? Porque es un tema que puede generar movimientos en la economía no deseados también. Y que hay intereses creados. Pero yo creo que hay que poner inteligencia en una nueva ley de alquileres, sin duda, ¿no? Bien, me gustaría hacer un poco también de énfasis en el tema de la seguridad. Ignacio, tú ya hablabas un poco sobre eso. Nosotros acá, desde Te Digo la Otra, lo hemos analizado en algunas oportunidades, también en las columnas en La Nueva Mañana, y en realidad como que, bueno, vieron que la visión académica mayoritaria encuentra como dos grandes políticas de seguridad, es decir, dos grandes formas de implementar la política de seguridad en estos 10 años de gobierno. Se marca como un quiebre luego del primer gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? De lo que fueron las primeras administraciones al frente del Ministerio del Interior, con lo que viene siendo la administración Bonomi, que parece que muchas veces centrara mucho más el eje en los aspectos represivos del delito, que sin duda esto no implica haber descuidado lo preventivo en sí, pero que de repente esa visión de seguridad humana más amplia que contemplaba el primer gobierno del Frente Amplio no parece estar tan presente en el segundo gobierno. Todo esto también, bueno, viene un poco de la mano de lo que Ignacio recién planteaba como una de las preocupaciones de cara a un tercer gobierno del Frente Amplio. Y además, también porque, bueno, es uno de los temas principales en esta campaña electoral, ¿no? Un tema que la oposición constantemente pone sobre la mesa y que además, bueno, de acuerdo a lo que son las encuestas de opinión, es el tema que más preocupa a los uruguayos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les parece que tendría que ser un tercer gobierno del Frente Amplio en esta materia? ¿Comparten la línea actual de la política de seguridad o tienen algunos matices? ¿Les parece que habría que modificarla en algún sentido? Bueno, es el tema, capaz. Hoy en día así lo marcan los medios. Entre esto y educación está el foco de atención de lo que va a ser la campaña, incluso hacia octubre. O al menos ahí lo han puesto. Creo que ha sido muy inteligente para la derecha marcar la cancha dentro de ahí, y hoy en día la realidad es que no podemos salirnos de esos márgenes. Así que creo que tenemos que hacer una autocrítica y entender que dentro del Frente Amplio hace falta una discusión sobre cómo ejercemos la violencia, digamos, desde el Estado. Eso es una discusión dura, muy cargada ideológicamente, que está pendiente. Y eso es lo que permite enfoques diferentes cuando nosotros asumimos como gobierno. Yo lo analizo desde la óptica de que se han hecho concesiones a discursos de derecha. Eso es mi forma de entender este problema. Se ha tomado un enfoque represivo con respecto a la inseguridad. No se ha dejado de hablar del tema de convivencia. Se han hecho señales claras hacia la opinión pública.
Repito que el tema de los megaoperativos no pueden ser analizados desde otra óptica que no sea esa, de generar señales que calmen un poco esa sensación que se ha generado, y en algunas oportunidades hemos renunciado a dar la batalla ideológica, de explicar que esto se trata de hacernos responsables todos y todas sobre esas personas que ejercen el delito, porque verdaderamente están separados del resto de la sociedad, están postergados desde muchísimo tiempo, y hemos renunciado, creo, a darlo desde ahí. No a la baja es una expresión de eso, es una expresión de una, que creo que es la expresión de una renuncia, de dejarle la cancha servida para que hagan una propuesta oportunista, y hoy en día tenemos que luchar contra la expresión de esa propuesta. No podemos, como Frente Amplio, seguir con esta clase de discusiones. Tenemos que entender que la convivencia es algo fundamental para los uruguayos. Más allá de cómo se haya instalado el tema de la agenda, hoy eso es una realidad, y tenemos que afrontarlo desde una óptica de izquierda. Entender que la represión o el alcance, o aumentar el alcance punitivo, no va a solucionar estas cosas, y que no es válido dar señales a la opinión pública para calmarla desde esta óptica. Eso no es de izquierda, y no podemos seguirlo haciendo. Dentro de todo esto, la política del Ministerio del Interior es una cosa muy compleja, y yo estuve leyendo porque me interesaba, capaz que hasta por motivos personales, con el barrio, de que hemos tenido problemáticas de ese tipo, y creo que el ataque el cambio del enfoque hacia el ataque al narcotráfico ha sido ha puesto un poco de luz en esta gestión con respecto a gestiones anteriores. Francamente es lo que tengo para destacar de esta gestión del Ministerio del Interior, y llamo además de a dar esta batalla no a la baja y a discutirla ideológicamente, a que el Frente Amplio también fraternalmente y de forma unitaria tenga una postura muy crítica sobre lo que ha pasado últimamente en esta materia, y creo que en un tercer gobierno del Frente Amplio, gane quien gane, vamos a tener que corregir esos matices que hemos tenido. Sí, yo creo que en el primer gobierno sufrimos, en el gobierno Tabaré, un embate, nosotros particularmente, ¿verdad? Lo sufrimos muy especialmente, de lo que fue el sentar un nuevo esquema de gestión en el Ministerio del Interior, como lo hizo nuestro compañero José Díaz, ¿verdad? Que sentó para nosotros claramente, nítidamente, las bases de una gestión de izquierda dentro del Ministerio del Interior. Sin dudas, hubo una arremetida brutal hasta ahora, ¿verdad? Pobre José Díaz, 2x3 se acuerdan de él. Yo creo que fue una gestión impecable, brillante, la de José, en ese sentido de plasmar y de sentar las bases en el primer gobierno, que era cuando lo había que hacer, de que estaba gobernando la izquierda. Que aquí me parece que hay que tener una cuestión clara, porque a veces no somos del todo claros en el mensaje que damos a la ciudadanía, ¿verdad? Por supuesto que al delito hay que reprimirlo, ¿verdad? Nosotros la izquierda no promueve que no se reprima el delito. Por supuesto, el delito hay que reprimirlo, eso no hay duda, es la función del Ministerio del Interior, reprimir el delito, de la policía, y la tiene que hacer. El problema es otro, ¿verdad? El problema está en atacar las causas del delito, ¿verdad? Que es lo que nunca se atacaron en el país hasta que llegara el Frente Amplio. Y segundo, que esa represión debe darse dentro de un marco institucional y debe darse siguiendo determinados procedimientos y determinadas garantías. O sea, no es reprimir a cualquier costo. No es a un delincuente tirarle 3 balazos, porque total, como es un delincuente, ¿verdad?, le damos 3 balazos. Eso, que yo creo que han sido transformaciones que hemos hecho, que hay ajustes para hacer, que capaz que es cierto que ha habido matices, ¿verdad?, en los ministerios, y esto no nos ha permitido capaz plasmar nítidamente cuál era la política que queríamos llevar, pero que a veces se nos ha impuesto un discurso totalmente diferente a la realidad. Fíjense, ¿cuántas veces hemos escuchado decir que
la izquierda le sacó las armas a la policía, que la policía está atada de manos con el gobierno de izquierda, que no puede hacer nada, ¿verdad? Y fue el gobierno del Frente Amplio el que estableció el Código de Procedimiento Policial, que es la herramienta que no existía, que le da a la policía un procedimiento que dice cómo debe actuar en la represión del delito, ¿verdad? Un procedimiento claro, un procedimiento, por supuesto, garantista, pero que el funcionario policial sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer claramente. O sea, hoy la institución policial tiene, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de su armamento, hasta de la dignidad del uniforme, una situación muy privilegiada frente a la situación que tenía en los gobiernos de derecha, ¿verdad? Pero claro, tenemos resistencias, porque es obviamente que ahí hay aparatos armados que no estaban preparados para un gobierno de izquierda, y que resisten fuertemente los cambios, y que muchas veces tenemos un poco el enemigo dentro, ¿verdad? Y que son reformas que todavía no se han logrado culminar y plasmar como uno quisiera, ¿no? Hablabas de José Díaz, del ex ministro, y te pregunto por Turné, te lo pregunto Sí. como socialista, ¿qué evaluación haces? Nosotros hacemos de hecho, el Código de Procedimiento Policial se aprobó durante la gestión de Daisy, y nosotros hacemos una valoración muy buena. Yo creo que Daisy continuó y profundizó las políticas iniciadas por José Díaz. Digo, creo que fue una muy buena ministra del Interior. Bueno, puede ser otra cosa, ¿verdad? Si tuvo otros episodios que a la sociedad no le gustan, porque bueno, a veces a determinados señores medios patricios como Lacalle no se le puede decir alguna cosa como ella le dijo, pero bueno, es su estilo y es respetable, y bueno, y la gente además le ha confiado muchas veces y le sigue confiando, y con el voto, y es una de nuestras candidatas al Senado. Pero yo creo que sí, que ha habido capaz algún matiz, algún corrimiento en este gobierno en la política de seguridad pública. También es cierto que hay una presión social muy fuerte que el gobierno debe administrar, ¿no? Y muchas veces eso es complejo, ¿no? Bien, lo llevo de la seguridad interna a la seguridad externa. El tema Fuerzas Armadas estuvo en el tapete, y es una de las grandes diferencias, por lo menos, no sé si entre los candidatos. Constanza se ha enfrentado más bien a figuras que están cercanas a Vázquez, pero creo que Vázquez directamente no ha tocado el tema. Por eso les pregunto a ustedes qué opinión tienen sobre la cuestión Fuerzas Armadas, los recursos y su utilidad. Sí, para nosotros desde el IR es un episodio como muy que nos quedó bastante marcado, porque la propuesta la sacamos nosotros en una columna en un portal. Nosotros lo que vimos fue, eso es una postura que tiene el IR en su documento fundacional desde 2010. Pero lo que vimos fue que era un buen momento para plantearlo, porque justo pasaba que Tabaré salía con el tema del 6% para la educación, y bueno, Constanza ya nos había expresado, y había expresado en general, de que para ella también había que llegar. Entonces nos pareció un buen momento decir, bueno, si vamos a hacer un incremento presupuestal, de algún lado tiene que salir ese dinero. Y bueno, nosotros teníamos esta propuesta y la pusimos sobre el tapete. La idea, lógicamente, es que Uruguay tiene una cantidad de militares en cuarteles, que son alrededor de 26.000, más o menos la misma cantidad de maestros que tiene. Nos parece completamente desproporcionado, que no tiene sentido. Lógicamente que el ejército tiene una función que cumplir, la armada también, etcétera. Hay que cuidar el espacio aéreo, hay que cuidar la frontera seca, bueno, que no nos coman los pescados, cosas así, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que nos parece es que el ingreso al ejército podría ir dando vacantes, y de ahí progresivamente ir generando recursos que se inviertan en otra cosa que el país necesite más. En este caso, nuestra propuesta es que se haga en educación. Además de eso, hay que rediscutir el tema de la caja militar y el régimen por el cual se jubilan los militares, que a nosotros nos parece que no tiene sentido que haya una diferencia en ese aspecto. Se jubilan los tenientes coroneles con el 100% de su salario, mientras que un docente se jubila con 45%. No entendemos por qué pasa eso. Y bueno, pusimos ese tema sobre la mesa de una forma hasta ingenua, si se quiere. Al otro día, en la prensa nos empezaron a dar como adentro de un gorro, en particular desde las personas del gobierno que están asociadas con
con el tema de la defensa nacional, ¿no? Bueno, o sea, incluso algunos compañeros del FLS que nos dijeron voluntaristas, pseudo radicales. Huidobro dijo que directamente no sabían nada. Dijo, ustedes sí, nos atacó un poco Huidobro diciendo que no sabíamos mucho. Nosotros no nos interesó en ese momento tampoco entrar en esa riña dentro del Frente Amplio. Contestamos tratando de articular nuestra propuesta, decir cuánto dinero era que precisábamos para ese incremento en la educación, para dónde lo pondríamos y cómo reduciríamos el presupuesto. Pero no vamos a entrar en peleas de esa calaña a través de la prensa con otros compañeros frente amplistas. Son compañeros, tienen otra visión de esto. La candidatura de Constanza nos ha servido para instalar este tema. Constanza está de acuerdo, lo ha llevado adelante y bueno, ahora hay un debate que va a continuar sobre esta temática. No nos parece grave para nada y sí nos vimos un poco sorprendidos por la violencia con la que fuimos atacados después de hacer la propuesta, que sinceramente no nos las esperábamos. A ver, lo que dijimos hoy al principio, ¿verdad? El Frente Amplio tiene un programa, ese programa se construyó a través del Congreso, con una amplia participación. Hubieron varias propuestas en materia de defensa. Hubieron algunas que fueron aprobadas y otras que no fueron aprobadas. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a ceñir, y es lo que ha dicho Tabaré en este sentido, al programa que fue aprobado con las propuestas que fueron aprobadas, ¿verdad? Eso es la característica que va a tener un próximo gobierno en materia de defensa. Y no hay que olvidar alguna cosa en este sentido, ¿verdad? Yo respeto la propuesta, me parece que son esos temas que a veces hay que medirlos 2 o 3 veces porque bueno, pueden generar este tipo, ¿no? de reacciones y demás. Yo estoy convencido que los compañeros del IR no buscaron que generara eso, pero bueno, a veces esas cosas suceden, ¿verdad? Y se convierten sin que uno quiera en temas de campaña. Pero no nos tenemos que olvidar que el gobierno del Frente Amplio ya inició un proceso de reforma a nivel del Ministerio de Defensa Nacional, que pasa fundamentalmente por dar protagonismo y dar poder civil dentro del Ministerio de Defensa, que es la primera reforma que había que hacer en el Ministerio de Defensa Nacional. Cuando asumió la compañera Susana Berruti como ministra de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa tenía solo 3 cargos civiles: el del ministro, el del subsecretario y uno más, porque ni siquiera el director general de secretaría era civil, ¿verdad? Y la ministra, cada vez que quería hablar con un funcionario, digamos, común del ministerio, ¿verdad?, ese funcionario miraba a su superior para ver si el superior le autorizaba o no hablar a la ministra. O sea, el ministro estaba pintado en el Ministerio de Defensa Nacional, ¿verdad? La defensa nacional estaba 100% en manos de los militares. Y eso nosotros lo cambiamos. El Frente Amplio lo cambió, lo transformó. Y sin lugar a dudas, debe haber una fuerte resistencia, supongo yo, ¿verdad?, a este cambio dentro de las cúpulas militares. Entonces, no es, creo yo, tibieza, no es excesivo gradualismo, es simplemente que las cosas a veces, ¿verdad?, en una gestión de gobierno hay que ir viendo cómo se van acomodando, cómo se va armando el rompecabezas y no tirar más de la piola de lo que la piola pueda aguantar. Pero yo me parece que es importante, más allá de que es saludable que haya propuestas como la de los compañeros del IR, yo creo que es saludable reconocer y que todos tengamos claro que el Frente Amplio ya inició un proceso de reforma a nivel del Ministerio de Defensa Nacional y que no ha sido un tema tabú para el gobierno izquierda y mucho menos para el primer gobierno, que fue el que se enfrentó por primera vez al poder militar, el que inició el proceso de civilizar, por decirlo de alguna manera, el poder militar, y que además lo hizo con una mujer al frente del Ministerio de Defensa, lo que
era toda una señal y un simbolismo para los mandos militares. Si me permitís, estabas hablando de, con relación a la propuesta de los muchachos del IR, de que había que ceñirse al programa de gobierno. Y yo pensaba lo que hablamos en el bloque anterior, o creo que fue en el bloque anterior, sí, que hablamos del 6% para la educación, que era algo que había tomado también Vázquez, y que sin embargo no está en el programa de gobierno y que no salió del Congreso el 6% para la educación. No se quiso, en aquel Congreso no se quiso manejar ninguna cifra. Bueno, no está la cifra, ¿verdad? Pero el hecho de que no esté la cifra habilita a que se maneje, porque el programa establece una norma programática, valga la redundancia, donde establece ir incrementando los recursos para la educación, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser el 7, puede ser el 8, el 10, el 15, el 25, lo que no puede ser es para abajo, ¿verdad? Esa es la forma como queda elaborada finalmente el programa de gobierno. Por lo tanto, desde mi óptica, no implica salirse del programa de gobierno decir que se va a dar el 6, como tampoco que se pueda dar el 7, el 8 o el 14. Sí, es que uno de los argumentos que se manejaba en el Congreso era justamente que no se podía poner una cifra. Exacto. Para no condicionar al próximo gobierno, y después la sorpresa viene por el lado de que el candidato favorito pone él mismo una cifra. Bueno, pero eso demuestra la independencia del Congreso sobre los candidatos. Igualmente me parece que se hace mención al 6%, ¿verdad? No se compromete explícitamente a llegar a un 6%, pero se habla de ir hacia un 6% como un mayor ideal al cual aspirar en un potencial tercer gobierno, ¿no? Exacto. Yo lo que quería decir es que, claro, hubo, creo yo, un cambio de escenario. Nosotros no pensábamos, al menos en el IR, no pensábamos que fuera tan firme la convicción de que vamos a llegar al 6% en este próximo gobierno. Y bueno, dentro de esa discusión es evidente que vas a tener que discutir dónde va a salir ese dinero. Es evidente. Lógicamente, si en el Congreso no estaban discutiendo en términos de este compromiso concreto y con esta cifra, creo que es bastante lógico que se discuta después de dónde va a salir esa plata. No hemos visto otras propuestas sobre de dónde va a salir ese dinero, y de hecho nosotros planteamos esto como un aporte programático a discutir a futuro. No queremos discutir con el programa del Frente Amplio. Para nosotros esta candidatura de Constanza y nuestra lucha hacia octubre va a ser dentro del programa, porque fuera de eso no hay nada. Eso es lo primero. Lo segundo que quería decir es que nosotros reconocemos los cambios algunos cambios que se han generado dentro del Ministerio de Defensa. En particular el tema de Susana Garruti, que es una cosa que al IR y a la candidatura de Constanza en general le parece fundamental. El hecho de que las mujeres sean la mitad del cielo, la mitad de la tierra, pero que también compartan la mitad del poder. Eso fue un gesto muy bueno del primer gobierno del Frente Amplio, y hay que seguir avanzando en términos de paridad. Con respecto a las cúpulas, también notamos que han habido algunos cambios. Alejandro demostraba algunos, pero siguen siendo cuestiones cupulares. Son estructurales dentro del gobierno, dentro del ministerio, por cómo se organiza el Ejército Nacional. Es lógico que sea así, pero de lo que estamos hablando es de que eso no va a cambiar la cantidad de militares que haya en los cuarteles. Y si vos te pones a ver los datos, lo cierto de todo esto es que teníamos 14.000 militares para sofocar de forma violenta en la parte más oscura de la historia de nuestro país. 14.000, y hoy en día son 26.000. Y si se siguen llenando las vacantes, eso no va a cambiar, por más modificaciones que se hagan a nivel cupular. Por eso es nuestra propuesta. Queremos avanzar en eso. Pensamos, además, de que en esto sí se puede tirar un poco más de la piola, y nos encantaría por lo simbólico que tiene, poner más plata en educación y sacarla de ese sitio. Nos parece que ese es el camino. Además de ser eficiente, además de que el país lo precisa, tiene un contenido simbólico que a nosotros nos parece fundamental, y es de ahí que parte nuestra propuesta. Era eso nomás para aclarar un poco. Bien, cambiando un poco el área política, hacíamos mención, hablábamos del 6%, del tema educación, que es uno de los caballitos de batalla, si se quiere, la oposición para plantear ciertas, por lo menos no resultados tan positivos en términos de política.
Bien, los dos gobiernos del Frente Amplio han intentado hacer muchas cosas. Existe una ley de educación, que tuvo incluso una base participativa. Se ha intentado, incorporar a los docentes a los órganos ejecutivos de los ámbitos de la educación. También generar acuerdos partidarios con los diferentes partidos políticos integrantes del Parlamento sobre ciertos objetivos que son comunes hacia a conseguir en el futuro. Pero lo cierto es que algunos resultados han sido un poco ambiguos y que también ha sido muy difícil para el Frente Amplio generar algún tipo de gestión más consensuada, tanto con el gremio docente como también con los partidos políticos. ¿Cómo evalúan, consideran que hubo alguna falla del Frente Amplio, que le ha sido muy difícil tratar de negociar, de alcanzar ciertos acuerdos o conseguir ciertos resultados en estos términos, tanto con sindicatos, a veces con los partidos políticos? ¿Qué evaluación hacen sobre esa gestión política en el ámbito de la educación de estos dos gobiernos del Frente Amplio? Yo creo que es muy bueno el acuerdo. No es posible hacer transformaciones sin la participación de los actores fundamentales. Uh-huh. En la educación hay dos actores fundamentales, que es el personal docente y el estudiantado. Obviamente, una transformación de la educación de derecha nunca va a considerar estos aspectos, ¿no? O sea, son despreciables para una transformación de derecha. Yo me acuerdo de haber participado en una organización de gremios estudiantiles a nivel liceal en Salto, donde intentamos debatir la reforma de Rama, pero claro, la intentamos debatir de afuera y con algún representante que Rama nos mandaba, pero cero involucramiento, ¿no? Y por supuesto que cero bolilla a los resultados que podía haber ahí. Por lo tanto, el camino es el correcto, ¿verdad? El camino es dar participación a los actores para lograr las transformaciones que el sistema educativo necesita. Es cierto que los resultados en algunas áreas no son los mejores, es cierto, pero es cierto que es un proceso, ¿verdad? O sea, el desmantelamiento que tuvo el sistema educativo en el país no se va a revertir en uno o en dos periodos de gobierno. Desearíamos ser más rápido, tenemos evidentemente un problema en la enseñanza media, pero no creemos que el error haya sido en torno a la forma de hacerlo, ¿verdad? Nosotros creemos que la ley de educación puede tener sin lugar a dudas mejoras, ajustes, pero que es muchísimo mejor que la ley de educación Sanguinetti que teníamos, pero muchísimo mejor. No creemos en la estigmatización esa que le gusta tanto a la derecha hacer, ¿verdad? Que los jóvenes son chorros, que todo lo demás, entonces que los sindicalistas son malos, ¿verdad? Entonces los sindicalistas en la salud son los que tienen la culpa de la salud, los sindicalistas en la educación tienen la culpa de la educación, todo tiene, ¿no? Siempre es tan fácil estigmatizar y focalizar los problemas así. Parecería que si se sacan a los representantes de los docentes del gobierno de la educación se solucionan los problemas, ¿verdad? Y también tenemos buenas gestiones para mostrar y buenos resultados para mostrar, y eso hay que evidenciarlo, ¿verdad? La transformación que ha tenido, lo que demuestra a su vez que el camino de la participación es el adecuado, porque la transformación que ha tenido la Universidad de la República, que es el órgano con mayor participación de la educación por excelencia, por el gobierno autónomo que afortunadamente tiene y cogobernado, es realmente muy significativa. Ahora, es un acierto de la universidad, será un acierto de su gestión y todo lo demás. Ahora, esa transformación solo se hace con recursos, ¿verdad? Y si no se hizo antes en este país, si no hubo antes descentralización universitaria, si antes los salones tenían, ¿verdad? No tenían sillas como vivíamos en varias sedes universitarias, era producto de la falta de recursos, ¿verdad? Entonces el camino es el correcto, es la inversión en recursos y trabajar entre todos para mejorar los resultados. La propuesta que hay sobre la mesa del otro lado, lo único que yo conozco es quitar a los gremios y decir no es necesario invertir más recursos en la educación, lo cual es un verdadero disparate porque los salarios no son del todo buenos y porque la educación sigue necesitando recursos, entre otras cosas, para
recomponerse de haber tenido los presupuestos más bajos de la historia cuando se le destinaba el mismo Producto Bruto Interno que le destinaba Haití a la educación, siendo uno de los países más pobres, ¿verdad? Bueno, Alejandro hizo un análisis que a mí me parece bastante acertado. Creo que la universidad en particular es un buen ejemplo que no se le puede atribuir al gobierno por su condición de autonomía gobernada, pero que ha iniciado un proceso de descentralización que nos parece muy sano y que ha sido acompañado de alguna manera a través de incrementos presupuestales. Eso es un buen ejemplo para el punto que quiero afirmar. Yo considero, al igual que Alejandro, que la cuestión presupuestal es clave y el compromiso de aumentar el presupuesto educativo va a ser central para hacer las mejoras que se precisan. Para entrar en la temática que me parece neurálgica en esto, que es la educación media, ¿no? Nosotros venimos de cambios muy fuertes en nuestra sociedad y hoy a lo que asistimos es lógicamente a consecuencia de eso. El problema que estamos teniendo hoy es que el mercado laboral ejerce una presión terrible sobre las propuestas educativas. Los gurises se te van a los 16, 17 años llamados por el mercado laboral a trabajar. Es lógico, tiene sentido. El sistema medio no ha podido retener a esos estudiantes, no le ha dado las soluciones que se merecen. No obstante, han habido proyectos que muestran buenos resultados. Compromiso Educativo es uno, y que articula una serie de dimensiones a nivel educativo. Creo que tenemos que seguir apostando a eso, darle más recursos y confiar en que el camino es ese. No generar todo desde la centralidad del gobierno, sino confiar en que los docentes, los estudiantes e incluso los funcionarios, que son parte muchas veces de las discusiones que se dan en la universidad, lamentablemente aún no se ha avanzado en su participación plena, pero que es algo que sí se ha discutido, digamos, en la universidad, que ese es el camino, discutir con ellos. Creo que la generación de una universidad del trabajo que tenga esas características es un avance importante. Dotar a la formación docente de características universitarias con también gobierno va a ser un avance también, pero bueno, creo que lo central pasa por ahí, pasa por como sociedad darle prioridad al presupuesto educativo, y creo que lo vamos a lograr en un tercer gobierno del Frente Amplio. Bien, cambio totalmente el ángulo, ¿no? Y quería comentarles y preguntarles un poco qué análisis ustedes hacen. Creo el Frente Amplio creció, digamos, como una fuerza política siempre desde el ámbito, como partido de oposición, ¿verdad? Frente a gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y esta circunstancia cambia a partir de 2004, donde para el Frente Amplio también ha sido todo un aprendizaje estar en el partido de gobierno, ¿no? Y conformar una estructura de gobierno. Quería consultarles en realidad qué les parece o cómo les parece que ha tomado, digamos, los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, cómo han asumido el papel de partido de oposición. ¿Ustedes consideran que en algunos sentidos se ha mantenido una cierta lógica que capaz el Frente Amplio planteaba como partido de oposición en aquel entonces? ¿La han mantenido los partidos tradicionales? ¿Cómo han sentido que se han manejado como partido de oposición, teniendo ustedes la experiencia previa de tantos años como partido de oposición? A mí me han generado una gran duda, que es no saber qué son peor, si son peor cuando fueron gobierno o son peor oposición, ¿verdad? Fueron pésimos en el gobierno y son pésimos en la oposición, ¿verdad? Es una oposición absolutamente carente de contenido, de capacidad de ejercer correctamente su contralor, que ha desgastado los mecanismos de contralor. O sea, la propia oposición ha desvalorizado los mecanismos que tiene de contralor para el gobierno. Han hecho unas maratónicas interpelaciones, pero por cualquier cosa que se les cruzaba por la cabeza, una interpelación. O sea, hubo momentos de gobierno que los ministros estaban más en el Parlamento que en sus gabinetes, digamos.
realmente, ¿verdad? No han tenido responsabilidad como oposición tampoco para temas delicados del país. Han hecho acuerdos, se han ido de los acuerdos, han vuelto en una cantidad de temas, ¿verdad? Realmente yo creo que ha sido muy mala la oposición y no ha contribuido a ser parte del gobierno, porque la oposición es parte del gobierno y tiene que tener una responsabilidad. Y a veces cuando se dice que el Frente Amplio cuando era oposición a todo y era un palo en la rueda y todo lo demás, hay un episodio que marca a las claras que eso no fue así, ¿verdad? Primero, el Frente Amplio tuvo siempre capacidad de iniciativa, tuvo siempre capacidad de propuesta, las cuales fueron siempre negadas, vetadas desde la oposición, nunca escuchadas, a diferencia de lo que pasa ahora, que critican mucho la mano de yeso que dicen que tenemos y demás, pero uno ve que hay muchísimas iniciativas que han surgido de los legisladores blancos y colorados que han sido votadas, ¿verdad? Por lo tanto, eso no es así. Pero además, en el momento más crítico del país, ¿verdad?, el Frente Amplio tuvo responsabilidad institucional como oposición y evitó que el país colapsara, como podría haber colapsado porque le pasó a otros países, ¿verdad?, durante la crisis del 2002. Esa actitud, esa responsabilidad, más allá que no hemos tenido, por suerte, ninguna crisis y demás, es la que no ha tenido la oposición, que por el contrario ha estado como deseosa de que al país retornara, ¿verdad?, una situación crítica. Y ejemplifico con esto: durante el 2008 auguraron todo el año 2008 la llegada de una crisis de similares características del 2002, que no llegó porque el país tenía una correcta conducción económica, había tomado las previsiones adecuadas y había hecho un camino totalmente diferente al que habían hecho en el 2002 y por lo tanto no tuvo esas consecuencias. Por lo tanto, yo creo que el Frente Amplio era bueno la oposición, es mucho mejor en el gobierno, la oposición es mala en todos lados y por lo tanto hay solo una manera de sintetizar esto que es votar al Me parece que vos vas a votar al Frente Amplio. A mí lo que me llama la atención de cómo se comporta la derecha como oposición es que no refuerzan el movimiento social, que eso es una tradición típicamente de izquierda, y es lógico. Nosotros como oposición siempre apostamos a de todas formas de intentar construir desde otros lugares, ya sea presentando proyectos en el Parlamento y luchando por ellos, pero también desde la organización social, del movimiento estudiantil, también organizándose en la universidad y qué sé yo. La derecha yo no la veo movilizando en ninguna parte, incluso no siendo gobierno, operan para desmovilizar y quitarle capacidad de propuesta a las organizaciones sociales, tanto a nivel sindical como en todos los niveles, a nivel estudiantil, en todos lados se están trancando. Una expresión clara de eso y que es un problema de clase. Es un tema identitario de la derecha. Ellos no pueden construir desde ahí. Necesitan esa lógica caudillista profundamente arraigada, donde le baja la línea el cacique y bueno, y funciona así. El Partido Colorado tenía una tradición, en algún momento tuvo una tradición diferente, y hoy en día con la dirección de Pedro Bordaberry ha tirado por la borda toda una historia de apoyo en términos de sindicatos y demás, que venía al principio del siglo XX y qué sé yo. Creo que la imagen más clara de esto, de la falta de propuesta, es justamente el tema de No la Baja, que es una propuesta oportunista, profundamente injusta, y que trata a toda costa de tener réditos electorales, incluso poniendo en tela de juicio la pertenencia a la sociedad de un montón de jóvenes que son uruguayos y uruguayas como nosotros. Creo que en ese ejemplo de la propuesta de No la Baja está ejemplificada la falta de responsabilidad para con el país que tiene la derecha hoy en Uruguay. Ya para ir cerrando, hablaban mucho de la unidad de ustedes, así que yo voy a hacer una pregunta cuyas respuestas van a ir en ese sentido, la construcción de la unidad. Le voy a pedir a Nacho que me diga una virtud de Tabaré Vázquez y a Alejandro una virtud de Constanza Moreira. Bueno, Tabaré Vázquez tuvo, creo yo, uno de los gobiernos más importantes en la historia del país y supo conducirlo.
gran parte de los logros que hoy se me infla el pecho cuando hablo han sido conducidos bajo un gobierno de Tabaré Vázquez. Es una persona que ha demostrado que es muy ejecutiva, ha coordinado equipos muy buenos y ha tenido un rumbo firme. Si bien yo estoy muy en desacuerdo con algunas de las decisiones de Tabaré, hay algo que no se puede decir sobre Tabaré, y es que el tipo, si marca un rumbo, lo va a seguir y es coherente con respecto a eso. Eso creo que es un valor muy destacable, creo que va a hacer falta en los tiempos por venir, y bueno, y es lo que tengo para destacar del compañero Tabaré. Yo creo que Constanza es una mujer realmente muy inteligente, es una académica brillante, ¿verdad? Yo de hecho la conocí primero más en su perfil académico que político, y creo que ha hecho un aporte y está haciendo un aporte bueno al frente, en el sentido de consolidar otro espacio, de plasmar otras sensibilidades y de representar, ¿verdad?, a un grupo importante de compañeros que sentían que debían expresarse de otra manera, ¿verdad? Y ella ha tenido la capacidad de hacer la síntesis para que se sientan representados y para que sigan construyendo y aportando dentro del frente, que es lo más importante, ¿verdad? Que el frente siga siendo cada vez más amplio, cada vez de puertas más abiertas y cada vez con más ideas. Y yo creo que Constanza, de hecho, hoy tiene esa gran responsabilidad, ¿verdad?, de representar a toda esa gente, que es mucha, que es buena, y que es muy necesaria dentro del frente en todas las instancias, ¿no?